¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones de medicina interna para la preparación para el examen de grado en la materia de nefrología y el tema de síndrome nefrótico. Por definición es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad glomerular que se traduce en una proteinuria masiva mayor a 3.5 gramos en 24 horas y en adultos mayor a 50 miligramos kilogramo día en niños propiamente. También hay hipoalbuminemia y se acompaña de edema, hiperlipidemia y lipiduria, ¿no? En situaciones normales la proteína en el examen general de orina está ausente y en orinas de 24 horas se encuentra menor a 150 miligramos en 24 horas. El síndrome nefrótico, la proteína en el ego se encuentra de 3 a 4 veces mayor a 300 miligramos a 30 miligramos y en la orina de 24 horas se encuentra mayor a 3.5 gramos como tal. El síndrome nefrótico se caracteriza principalmente por proteinuria mayor a 3.5 gramos, edema periorbitario matinal, dislipidemia, ahí está la hiperlipidemia y la lipoduria, tenemos el hipoalbuminemia y alteraciones de la coagulación. Es 15 veces más frecuente en niños. La etiología, el síndrome nefrótico primario, su causa en este caso son glomeruloesclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa y, en este caso, proliferación mesangial. También hay una glomerulopatía membranosa proliferativa. El síndrome nefrótico secundario y sus causas tenemos enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico secundario puede darse a través de enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Schönn, ¿no? La vasculitis, la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, la trombosis de venas renales, la trombosis de vena inferior. También las infecciones pueden ocasionar el síndrome nefrótico secundario como la sífilis, la lepra, la leishmaniasis, la tuberculosis, la hepatitis B, el citomegalovirus y la malaria, ¿no? También neoplasias como la leucemia, linfoma y el tumor sólido. También algunos fármacos sí pueden ocasionar el síndrome nefrótico como el mercurio, la rifampicina, el captopril, el litio, la warfarina, los AINES, el oro y el PNC, ¿no? Otro síndrome nefrótico en menores de un año, ¿no? También sus agentes causales en menores de un año para el síndrome nefrótico tenemos primario y secundario. El primario es lo que es el congénito, ¿no? La esclerosis mesangial difusa, el síndrome nefrótico idiopático propiamente. Y el secundario está lo que es el LUES, el toxoplasmosis, el citomegalovirus y otros. La fisiopatología. El elemento central es una alteración de la barrera de filtración glomerular con alteraciones del tamaño de sus poros o pérdida de su electronegatividad, que lleva a la pérdida masiva de proteínas, originando toda la clínica del síndrome nefrótico. Alteraciones estructurales del riñón. Tenemos las alteraciones glomerulares, ¿no? Que se observan funciones de las prolongaciones de las células endoteliales, como los podocitos, que contactan, ¿no? Que contactan con la membrana basal. Y luego tenemos las alteraciones tubulares. Alteraciones funcionales. Aquí vamos a encontrar la proteinuria, ¿no? Es característico, mayor a 3.5 a 5 miligramos en 24 horas. Esto es el síndrome nefrótico. Se debe al escape de proteínas plasmáticas a través de los glomérulos lesionados. El glomérulo normal presenta poros pequeños que constituyen una barrera al paso de proteínas mayor a 4.4 miligramos y tienen una electronegatividad que repele las proteínas que tienen carga negativa, ¿no? En el caso del glomérulo lesionado hay pérdidas de electronegatividad de la barrera de filtración y aumento de los poros. El 60% de las proteínas que se pierden corresponden a la albúmina y también se pierden globulinas. Luego tenemos lo que es la hipoproteinemia o la hipoalbuminemia, ¿no? Va a presentar una albúmina sérica menor de 2.5 gramos litro y va a estar disminuida por la hemodilución o por la eliminación por orina.
Esta se presenta cuando las proteínas y el catabolismo renal superan la tasa de síntesis hepática. El edema. El edema blando con fobia matutino se inicia en regiones periorbitarias y luego pasa a zonas de declive y se generaliza, pudiendo llegar a la ascitis o producir un derrame pleural. Este edema se debe a la hipoalbuminemia con disminución de la presión oncótica que lleva a extravasación de líquidos hacia el tercer espacio. Va a haber así una disminución del volumen circulante que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la retención de sólidos y agua, empeorando el edema. La hiperlipidemia o lipiduria, ¿no? La hiperlipidemia. En respuesta a la hipoalbuminemia, el hígado aumenta la síntesis de lipoproteínas. El hígado. Va a haber una hiperlipidemia con aumento del LDL en 30%, aumento del VLDL y aumento de triglicéridos. También hay un aumento del colesterol y la disminución del HDL, ¿no? La hiperlipidemia va a ocurrir su liberación de orina presentando lipiduria. Esta alteración tiene como consecuencia la esclerosis o la aterosclerosis acelerada. También alteraciones en la coagulación. Va a haber pérdida de los factores de coagulación de bajo peso molecular. Va a haber también acúmulo de factores mayores de mayor peso molecular y anormalidad de las proteínas de coagulación. Dice, aumento de la agregación plaquetaria que induce a la hipercoagulabilidad. La hipocalcemia, la disminución de la albúmina, va a llevar a una disminución del calcio sérico que se encuentra unido a esta proteína. En niños suele tener crisis de tetania, debilidad inmunológica y predisposición a infecciones por pérdida de inmunoglobulinas en la orina. El cuadro clínico del síndrome nefrótico. Tenemos a un edema matutino palpebral y maleolar que se generaliza. En casos graves llega a ascitis y derrame pleural, malestar general, hipoxemia, dolor abdominal por edema interesa abdominal, ¿no? Por edema interesa abdominal. También va a haber diarreas, ¿no? En el síndrome nefrótico. También va a haber una hipertensión arterial pocas veces, va a haber taquicardia y si hay hipovolemia como tal. Para llegar al diagnóstico, podemos solicitar exámenes de laboratorio. Solicitamos un hemograma completo, ¿no? Solicitamos lo que es un examen general de orina, en la cual vamos a encontrar lipiduria que se manifiesta con células en cruz de Malta y cilindros grasos, que es muy patognomónico del síndrome nefrótico. Proteína de 3 a 4 veces más y proteínas mayor a 30 miligramos decilitro. En la orina 24 horas hay una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, urea, creatinina normales. El ionograma permite la disminución del calcio y el potasio y las proteínas, la disminución de proteínas totales, en este caso totales, albúminas, inmunoglobulinas. También hay un aumento del alfa macroglobulina. El colesterol está aumentado, mayor a 180 miligramos decilitro, los triglicéridos mayor a 150 miligramos decilitro y el LDL mayor a 100 miligramos decilitro. También podemos ver que el HDL es menor a 4 miligramos decilitro. Exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios podemos realizar? Rayos X. Rayos X de tórax, en la cual tendríamos que observar en el síndrome nefrótico un derrame pleural. En casos muy avanzados, podríamos solicitar una ecografía para descartar trombosis de vena renal o cava inferior. En el tratamiento hay que darle al paciente reposo para el control del edema. Hay que tener una restricción de lo que es el sodio. 6 miligramos de cloruro de sodio equivale a 2.4 gramos de sodio, que es 11 mil equivalentes de sodio. Hay que tener una restricción hídrica, máximo de 800 a 1000 ml en 24 horas o mitad del requerimiento basal. La dieta tiene que ser hipoproteica en este caso. Y para evitar el aumento de filtración glomerular mayor daño renal
y el coma, ¿no? En este caso va a aumentar también la urea. La reposición de albúmina, otro tratamiento. Recordemos que hipoalbuminemia va a ocasionar, pero hay que tratar de reponer. Entonces la reposición de albúmina, la albúmina de 20 a 25%, ¿no? 50 ml, se administra en este caso lento en 2 horas, puro o diluido, ¿no? En este caso ¿no? Puro diluido en 50, en este caso en 500 cc de solución, ¿no? Luego hay que tener lo que es un control del edema y retención hídrica con diuréticos, que se inicia con diuréticos tiacídicos como el hidroclorotiacida, que se va a dar de 50 a 100 miligramos día, es una dosis única en la mañana en este caso, y en diabéticos se utiliza diuréticos de asa como la furosemida, diuréticos de asa como la furosemida de 20 a 80 miligramos ya en 2 tomas. Y si hay hipertensión arterial, tratar con ARA2, ¿no? O beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, sí o no, siempre el propanolol, los beta bloqueadores, propanolol, ¿no? No selectivos, beta 1, beta 2, se presentan en comprimidos de 10, 40 y 80 miligramos. Se inicia con 10 o 20 miligramos, ¿no? Hasta 40, 80 miligramos cada 8 horas. El propanolol también se puede usar 1 miligramo, kilogramo peso día. Está contraindicado en pacientes que tengan asma, EPOC, bradicarritmia, bloqueo auriculoventricular y insuficiencia ventricular izquierda severa. Los ARA2, ¿no? Son antagonistas específicos de los receptores AT1. Esta clase de fármacos actúan inhibiendo la acción de la angiotensina sobre los receptores AT1, que están en músculo liso vascular, causando así una vasodilatación. También actúan sobre la glándula suprarrenal, disminuyendo la secreción de aldosterona. Al no prolongar la vida media de las bradiquininas, no hay efectos colaterales como los de los sartán, ¿no? El valsartán y el candesartán. Anticoagulación. Si hablamos de la anticoagulación, tenemos la heparina no fraccionada. Heparina no fraccionada. Vienen ampollas, tienen una vida media de 6 horas y se aplica de endovenoso, ¿no? Se realiza dosis de ataque de 80 uniquivalentes kilogramo peso y dosis de mantenimiento de 18 unidades, ¿no? En este caso unidades kilogramo hora. Se puede realizar dosis de ataque administrando 12 ml en bolo y luego diluir 5 ml en 500 cc y pasar 1000 unidades, ¿no? En hora. Sin controlar si controla la heparina con el tiempo de coagulación, se controla la heparina con el tiempo de coagulación y con el ATTP cada 6 horas, ¿no? Ahora tenemos la heparina de bajo peso molecular, que hay en ampollas de 20, 40, 60, 80 miligramos. La dosis de 1 gramo kilogramo peso por vía subcutánea cada 12 horas. No es necesario monitorizar con anticoagulación, pues se ligan con menos intensidad a las células y proteínas plasmáticas de las moléculas, ¿no? De la heparina no fraccionada. Y con esto tiene la biodisponibilidad más uniforme, la vida media de 12 horas. La warfarina también se puede utilizar, derivado muscarínico, ¿no? Muscarínico. La warfarina es antagonista de la vitamina K, ¿no? Debido a que actúa sobre los factores de coagulación dependientes de la vitamina K para su activación. Efectos se presentan a partir de los 3 a 5 días de uso. Su dosis se controla con el TP y el INR, que debe ser de 2 a 3, ¿no? Debido a viendo en comprimidos de 5 m, en el primer día se administran 3 comprimidos, en el segundo día se administran 2 comprimidos y en el tercer día se administra 1 comprimido, y las dosis de mantenimiento se ajustan de acuerdo al INR.
pacientes con bajo nivel socioeconómico o educativo se prefiere realizar antiagregación con aspirina 75 a 100 miligramos día por no presentar complicaciones con su uso y por no necesitar controles. El ácido acetil salicílico es un AINE, siendo antiagregante, antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Está contraindicado en trombocitopenia, dengue, hemorragia digestiva y enfermedades exantemáticas. Luego tenemos la hipolipemiantes, ¿no? Los hipolipemiantes. Tenemos a las estatinas, son inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa. Esta enzima cataliza la conversión del HMG, ¿no? Que sería el 3-hidroxil 3 el HMG coenzima A amebalonato, que es un metabolito clave para la biosíntesis del colesterol. Disminuye los niveles del colesterol total, el LDL. Además, algunas estatinas aumentan moderadamente el HDL, ¿no? Y reducen los triglicéridos plasmáticos. Además, los hipolipemiantes, ¿no? También tienen otros efectos pleiotrópicos, antiinflamatorios, antioxidantes y antiescleróticos, antitrombóticos, mejora la función endotelial y en la prevención de la aterogénesis. Efectos adversos de las estatinas: el rash, trastornos del sueño, cefaleas, en este caso neuropatía periférica, hepatitis, pérdida del apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, diarrea, miocitosis, rhabdomiólisis con fallo renal, síndrome de lupus Lake. La atorvastatina, ¿no? Es otro medicamento, ¿no? Que ahí tenemos que hay de 10, de 20, de 40, 80 miligramos día. Ahí tenemos la fluvastatina de 20, 40, 80 miligramos. La lavostatina de 10, 20, 40 y 80 miligramos. Y la parvostatina de 10, 20, 40 y 80 miligramos. Los fibratos, ¿no? Los fibratos son sustancias químicas derivadas del ácido fíbrico, ¿no? Que actúan estimulando a los receptores nucleares denominados receptores activados de proliferación de los peroxisomas. La estimulación, en este caso, de los receptores activadores de la proliferación de los peroxisomas alfa llevan a un aumento de la producción de la lipasa lipoproteica, LPL. En este caso, aumento de la actividad de la lipasa lipoproteica, lo cual significa disminución de triglicéridos en la sangre, reduce en general las lipoproteínas de baja densidad, reduce los triglicéridos al disminuir la expresión de los genes relacionados con la beta-oxidación de los ácidos grasos y por disminuir la expresión de los genes vinculados con la síntesis de apolipoproteínas A1, efectos extralipídicos, mejoría de la función endotelial, efectos antiinflamatorios, ejerce en este caso un efecto antitrombótico y las reacciones adversas son náuseas, anorexia, litiasis biliar, cefalea, vértigos, anemia, leucopenia y rhabdomiólisis. Y ahí tenemos lo que es la genfibrosil, que se puede dar 900 miligramos día. Luego tenemos el benzofitrato de 200 miligramos por 3 días en este caso. Si la causa del síndrome nefrótico es autoinmune, se puede agregar corticoides como la prednisona, 1.5 a 2 miligramos kilogramo día por 4 semanas, discontinuar con 2/3 de las dosis en días alternados a 3 días a la semana por 4 semanas. Si no se normaliza la proteína, descansar 15 a 20 días e iniciar la segunda opción. Las complicaciones. Las complicaciones del síndrome nefrótico: IRA, ¿no? Insuficiencia renal aguda, pancreatitis, aterosclerosis acelerada,
propiamente, trombosis venosa real, susceptibilidad de infecciones, susceptibilidad de eventos tromboembolíticos. Muchas gracias.